La mañana del 16 de agosto de 2025 pintó Yarkov con tonos de fuego y miedo. A las 6:45 de la mañana en punto, justo cuando los primeros rayos de sol comenzaban a tocar las históricas calles de la ciudad, un nuevo tipo de terror llegó desde el este. No era el rugido familiar de los aviones de combate, ni el estruendo de la artillería que hacía temblar la tierra. En cambio, era un zumbido amenazante y persistente, un sonido que se ha convertido en la escalofriante banda sonora de la guerra moderna. Un enjambre de más de 300 drones suicidas rusos descendió sobre la ciudad, una nube oscura de malicia automatizada moviéndose con un propósito singular y destructivo. El cielo, que debería haber estado dando la bienvenida a un nuevo día, se llenó en cambio con el ominoso zumbido de la destrucción inminente, una vista y un sonido que enviaron una ola de pánico a la población que despertaba. Los defensores de la ciudad no fueron tomados completamente por sorpresa. Las sirenas antiaéreas habían comenzado su lamento momentos antes de que los primeros drones fueran visibles, una llamada desesperada para buscar refugio. Los sistemas de defensa aérea de Ucrania entraron en acción con una intensidad feroz, lanzando una andanada de más de 400 misiles interceptores en una frenética ventana de 15 minutos. Cada estela de luz que se disparó hacia el cielo representaba un intento desesperado de proteger las vidas que estaban debajo. Los cielos se convirtieron en un campo de batalla caótico, un mortal espectáculo de fuegos artificiales, donde las explosiones de los drones derribados se mezclaban con el avance implacable del enjambre. Por un corto tiempo, pareció como si el escudo pudiera resistir, como si los guardianes tecnológicos de la ciudad pudieran repeler las langostas metálicas. A pesar de la valiente y costosa defensa, la gran cantidad de drones atacantes fue abrumadora. Por cada 2 drones derribados por los interceptores, otro parecía deslizarse por la red. En total, aproximadamente 180 de los atacantes entrantes fueron neutralizados con éxito, un testimonio de la habilidad y la preparación de las tripulaciones ucranianas. Sin embargo, la sombría aritmética del asalto significó que más de 100 drones aún lograron penetrar el paraguas protector de la ciudad. Continuaron su vuelo, bajo y rápido, pasando las defensas exteriores y llegando al corazón mismo de Yarkov. Estos no apuntaban a objetivos militares en la periferia. Sus destinos eran los lugares donde la gente vivía, trabajaba y soñaba. El ataque fue un acto calculado de terror, diseñado no para ganar una batalla, sino para romper el espíritu de una nación. Los drones que rompieron la pantalla defensiva descendieron sobre áreas residenciales densamente pobladas. Sus objetivos eran indiscriminados. Media Group, High-Rise Apartment Buildings in Saltivka District, Damaged Apartment Blocks in Urban Areas Toke Distributed, y Equally, bloques de apartamentos en el distrito de Saltivka, bulliciosos mercados locales donde los vendedores apenas estaban montando sus puestos, y calles tranquilas donde los primeros residentes se dirigían al trabajo. Cada impacto fue una explosión devastadora de metal y fuego, rompiendo la frágil paz de la mañana. El asalto inicial fue una declaración brutal, una demostración de fuerza dirigida directamente a la población civil, convirtiendo hogares en tumbas y la vida ordinaria en un paisaje de caos y desesperación. Las consecuencias de la exitosa penetración de los drones fueron una escena de pura devastación y sufrimiento humano. Los edificios de apartamentos atacados, que alguna vez fueron hogares de innumerables familias, se transformaron en restos esqueléticos. Las fachadas fueron arrancadas, revelando los espacios íntimos, ahora destruidos, en su interior. Las paredes se derrumbaron, los pisos se aplastaron y el aire se llenó del polvo denso y asfixiante de hormigón pulverizado y vidas destrozadas. Las explosiones lanzaron metralla en todas direcciones, convirtiendo las calles en corredores letales. En el caos inmediato, los gritos de los heridos se mezclaron con los gritos desesperados de quienes buscaban a sus seres queridos. La rutina de la mañana fue violentamente reemplazada por una lucha frenética por la supervivencia entre los escombros y las llamas. El costo humano fue asombroso e inmediato. Los informes oficiales pronto confirmaron que al menos 72 civiles habían perdido la vida en el asalto. No eran soldados, sino personas comunes, padres, abuelos y, trágicamente,
niños, cuyos futuros se extinguieron en un instante. Más de 200 otros resultaron heridos, muchos de ellos graves, abrumando los ya tensos servicios médicos de la ciudad. Los trabajadores de rescate y los ciudadanos comunes por igual se aferraron a montones de escombros con sus propias manos, esperando encontrar sobrevivientes. La historia de 6 trabajadores atrapados bajo los escombros de una planta industrial derrumbada capturó la desesperación de la ciudad, mientras los equipos de emergencia trabajaban incansablemente contra el reloj. Sus esfuerzos, una carrera contra la esperanza que se desvanecía. El daño físico marcó el paisaje de la ciudad. En Yarkov, 18 edificios de apartamentos separados mostraban las profundas heridas del ataque, mientras que 13 casas particulares quedaron reducidas a ruinas humeantes. Un mercado local, un centro de vida comunitaria, era ahora una escena de carnicería, sus puestos destrozados y sus productos esparcidos entre los escombros. Los ataques fueron un brutal recordatorio de que en esta guerra no hay refugios seguros. Para los residentes de Yarkov, que ya habían soportado tanto, este asalto fue una nueva ola de trauma. El impacto psicológico fue tan profundo como la destrucción física, sembrando miedo e incertidumbre y reforzando la sombría realidad de su existencia diaria bajo la constante amenaza del cielo. Esto no fue solo una operación militar, fue un mensaje escrito con sangre y fuego. Olés Sinyehubov, el gobernador regional, confirmó la magnitud del horror de la mañana, detallando no solo los drones, sino también el uso de misiles y bombas aéreas en una ola coordinada de terror. El objetivo deliberado de la vida civil era inconfundible, un intento de desmoralizar a una población y destrozar su voluntad de resistir. Sin embargo, a medida que el humo se disipaba y el alcance total de la tragedia se hacía evidente, el shock y el dolor comenzaron a fusionarse en una férrea determinación. El ataque, destinado a romper el espíritu ucraniano, encendió, en cambio, un ardiente deseo de retribución y una determinación de demostrar que tales actos no quedarían sin respuesta. En Kiev, la noticia del brutal asalto matutino contra Yarkov fue recibida con una mezcla de furia y sombría determinación. La magnitud de las bajas civiles y la naturaleza deliberada del ataque exigían una respuesta que fuera tanto rápida como significativa. Las discusiones de alto nivel dentro del liderazgo militar y político de Ucrania se convocaron con urgencia. La pregunta no era si debían tomar represalias, sino cómo. Otro intercambio de misiles o un duelo de artillería convencional sería un movimiento predecible. Lo que se necesitaba era una respuesta que reflejara las tácticas del enemigo, pero que las amplificara, un contraataque que demostrara la propia destreza tecnológica de Ucrania y su inquebrantable determinación de defender a su gente. La decisión se tomó rápidamente. Ucrania respondería al enjambre de drones con un enjambre propio. El plan formulado fue audaz en su escala y sofisticación. No sería un simple ataque de venganza, sino una operación militar meticulosamente planificada diseñada para paralizar la infraestructura misma que permitía los ataques a las ciudades ucranianas. El liderazgo dio luz verde a una contraofensiva masiva que involucraba 700 drones, una fuerza de más del doble del tamaño de la que acababa de atacar Yarkov. Crucialmente, estas no eran armas suministradas por el extranjero, sino drones de fabricación nacional. Cada unidad, con un costo de producción inferior a $2.000, representaba el ingenio de Ucrania y su capacidad de adaptación, convirtiendo tecnología asequible y accesible en un potente instrumento de guerra. La orden se dio a las 9:30 de la mañana, menos de 3 horas después de que comenzara el ataque a Yarkov. La estrategia para el contraataque no se basó solo en la fuerza bruta, sino en un enfoque inteligente y por capas. Los planificadores idearon un asalto de 3 oleadas, una sinfonía de destrucción compuesta por diferentes tipos de drones, cada uno con un papel específico. El concepto era desmantelar sistemáticamente las defensas del enemigo antes de que llegara la fuerza de ataque principal. No se trataba simplemente de enviar una gran cantidad de explosivos hacia un objetivo, se trataba de superar al enemigo, utilizando la tecnología para crear vulnerabilidades y luego explotarlas sin piedad. Toda la operación fue un testimonio de la evolución de la doctrina militar ucraniana,
forjada en los fuegos de un conflicto largo y brutal. La primera oleada fue diseñada para ser la clave que desbloquearía el espacio aéreo ruso fuertemente protegido. Consistió en 200 drones especializados en guerra electrónica. Estas máquinas no llevaban explosivos. Su arma era el espectro electromagnético. Su misión era volar por delante de la fuerza principal y actuar como una cortina de humo digital, transmitiendo potentes señales para interferir, confundir y abrumar los sistemas de radar rusos. Al saturar el aire con ruido electrónico, cegarían los ojos de las defensas aéreas del enemigo, dejando sus avanzados sistemas Pantsir S-1 y Buk desorientados e ineficaces. Esta vanguardia electrónica fue esencial para allanar el camino para las oleadas destructivas que seguirían. A las 12:15 de la tarde, la contraofensiva ucraniana comenzó en serio cuando la primera oleada de 200 drones de guerra electrónica cruzó el espacio aéreo ruso sobre la región de Belgorod. Su aproximación no fue silenciosa, pero fue invisible para los sistemas diseñados para detectarlos. Las ondas de radio se convirtieron en un caos de señales contradictorias y fantasmas digitales. Los operadores de radar rusos, acostumbrados a una imagen clara del cielo, se encontraron de repente con una pantalla llena de ruido, objetivos falsos y flotas fantasma. Las potentes baterías de defensa aérea Pantsir S-1 y Buk, el orgullo de la protección de corto a medio alcance de Rusia, quedaron efectivamente cegadas. Lucharon por fijar objetivos reales en medio de la tormenta electrónica. Sus sistemas automatizados se apagaron o dispararon erráticamente a amenazas inexistentes. La cortina digital estaba levantada. Inmediatamente después de los drones EW, llegó la segunda oleada, 100 drones suicidas más pequeños y rápidos. Su misión fue quirúrgica y de importancia crítica. Con los sistemas de radar primarios confundidos, estos drones utilizaron sus propios sensores ópticos y térmicos para buscar la fuente de la defensa aérea del enemigo. Eran los bisturís guiados de la operación, encargados de destruir los sitios antiaéreos y los puestos de mando, ahora vulnerables. El ataque fue devastadoramente efectivo. Al menos 7 sistemas Pantsir S-1, cada uno una pieza de hardware militar multimillonario, fueron identificados y destruidos por los drones ucranianos comparativamente económicos. El escudo protector alrededor del objetivo principal fue desmantelado sistemáticamente, pieza por pieza. Con el camino despejado y las defensas del enemigo en desorden, comenzó el evento principal. La tercera y última oleada, que consistía en 400 drones de ataque más grandes, irrumpió. Cada una de estas máquinas llevaba una carga útil de 15 kilogramos de explosivos de alto poder. Su propósito colectivo era infligir el máximo daño a un único objetivo de alto valor. Su destino era el vasto complejo militar industrial en Belgorod, un centro logístico y de almacenamiento crítico, conocido por albergar hasta 30.000 toneladas de municiones. Esto no fue un ataque contra civiles. Fue un golpe directo a la máquina de guerra rusa, dirigido a las balas, proyectiles y cohetes que de otro modo habrían estado destinados al frente ucraniano. Los defensores rusos, aunque paralizados, no fueron completamente derrotados. A medida que se acercaba el enjambre principal, las unidades de defensa aérea restantes y las tropas terrestres abrieron fuego con todo lo que tenían, logrando derribar más de 250 de los drones de ataque entrantes. El cielo se llenó una vez más de explosiones, pero el gran volumen del enjambre ucraniano aseguró que muchos pasarían. Casi 150 drones alcanzaron sus objetivos previstos, impactando con consecuencias devastadoras. Enormes explosiones secundarias sacudieron el complejo cuando los depósitos de municiones se incendiaron. Una fábrica que producía propulsores de cohetes fue envuelta en llamas y enormes tanques de almacenamiento de combustible estallaron en imponentes columnas de humo negro, visibles desde kilómetros a la redonda. El corazón de la logística militar de Belgorod estaba en llamas. Los dramáticos acontecimientos del 16 de agosto de 2025 sirvieron como una poderosa ilustración de un profundo cambio en la naturaleza del conflicto moderno. Los ataques coordinados de drones, tanto en Kharkov como en Belgorod, destacaron una nueva realidad.
La era del enjambre de drones ha llegado de verdad. Durante décadas, la superioridad militar se definió por plataformas costosas y altamente avanzadas, como aviones de combate, bombarderos y sofisticados sistemas de misiles. Este paradigma creó una vasta asimetría entre las superpotencias militares y las naciones más pequeñas. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha demostrado que esta brecha se puede cerrar no igualando la tecnología costosa con tecnología más costosa, sino abrumándola con sistemas baratos, numerosos e inteligentes. El enjambre es un gran ecualizador. El contraataque ucraniano, en particular, mostró una doctrina que probablemente será estudiada y replicada por ejércitos de todo el mundo. El uso de drones de bajo costo, de fabricación nacional, que cuestan menos de $2.000 cada uno, para destruir sistemas de defensa aérea multimillonarios como el Pantsir S-1, representa un asombroso retorno de la inversión. Es una forma de guerra asimétrica perfeccionada para el siglo XXI. ¿Por qué arriesgar un avión de combate de $30 millones y su piloto altamente capacitado cuando una red de 100 drones desechables, coordinados por una estrategia inteligente y por capas, puede lograr un resultado similar o incluso superior, con un riesgo mínimo para la vida humana en el lado atacante? Esta nueva doctrina no se trata solo del hardware, se trata de la estrategia. El sistema de 3 oleadas, cegar con guerra electrónica, desmantelar defensas con ataques quirúrgicos y luego entregar la carga principal, es una táctica compleja y sofisticada. Requiere un comando y control avanzados, inteligencia en tiempo real y la capacidad de coordinar cientos de unidades autónomas o semiautónomas en un entorno hostil. Esto está muy lejos de los primeros días del uso de drones comerciales modificados para lanzar pequeñas granadas. Representa un enfoque maduro e integrado de la guerra, donde el software, la estrategia y el hardware barato se combinan para crear un sistema de armas más potente que la suma de sus partes. De cara al futuro, esta evolución representa un desafío significativo para las fuerzas militares tradicionales. Defenderse contra un enjambre de drones masivo y coordinado es excepcionalmente difícil y costoso. Requiere no solo misiles interceptores, sino también sofisticadas capacidades de guerra electrónica, armas de energía dirigida y extensos sistemas de defensa aérea de corto alcance. La ecuación económica es brutal. El defensor debe gastar mucho más para detener un dron de lo que el atacante gasta para lanzarlo. Esta dinámica podría empoderar a naciones más pequeñas o actores no estatales, dándoles la capacidad de proyectar poder y desafiar a adversarios más grandes de maneras que antes eran inimaginables. La guerra por los cielos se librará cada vez más no por águilas, sino por enjambres de insectos. Mientras los estrategas militares analizan las implicaciones tácticas de la guerra de drones, la gente de Kharkov y otras ciudades afectadas se queda navegando en un mundo de pérdida e incertidumbre. Los escombros de los edificios bombardeados son más que una cicatriz en el paisaje urbano. Son un recordatorio constante y doloroso de los amigos, vecinos y familiares que se han perdido. Para estas comunidades, los conceptos abstractos de ventaja estratégica e innovación tecnológica quedan eclipsados por la realidad concreta del dolor y la lucha diaria por reconstruir. Cada sirena, cada explosión distante, es un nuevo golpe a un trauma colectivo que cala hondo, una herida que tardará generaciones en sanar por completo. Sin embargo, en medio de la devastación, lo que brilla con más fuerza no es la desesperación, sino una resiliencia extraordinaria e inquebrantable. En las horas posteriores al ataque, la gente de Kharkov no se desmoronó. Los vecinos se ayudaron mutuamente a excavar entre los escombros, los voluntarios organizaron campañas de donación de sangre y las comunidades se unieron para proporcionar alimentos, agua y refugio a quienes lo habían perdido todo. Este espíritu de apoyo mutuo, de una sociedad que se niega a ser quebrantada, es la defensa más poderosa de todas. Es un testimonio de la fuerza de la voluntad humana para resistir, para ayudar y para desafiar a quienes buscan aterrorizarlos hasta la sumisión. Esta es una guerra que se libra no solo en el campo de batalla, sino en el corazón de la gente común. Los acontecimientos de agosto de 2025 sirven como un crudo recordatorio de que la tecnología, con toda su sofisticación, es en última instancia
solo una herramienta. Puede usarse para construir y conectar, o puede usarse para destruir y aterrorizar. Los enjambres de drones que ahora patrullan los cielos de Europa del Este representan un nuevo y aterrador capítulo en la historia de la guerra, uno donde el conflicto se vuelve cada vez más automatizado e impersonal. Sin embargo, la respuesta a esta tecnología, el elemento humano, sigue siendo el factor más crítico. El deseo de paz, el coraje para defender el hogar y la compasión para ayudar a un extraño en apuros son fuerzas que ningún sistema automatizado puede esperar replicar o extinguir. En última instancia, la historia de Kharkov es una historia de esperanza frente a una adversidad abrumadora. Es la esperanza de que un día los cielos volverán a estar en silencio, libres del zumbido de los drones y el grito de los misiles. Es la esperanza de que los niños puedan jugar en las calles sin miedo y que el trabajo de reconstrucción pueda comenzar en serio, sin la amenaza del próximo ataque cerniéndose sobre ellos. El camino hacia esa paz está lleno de peligros y dolor, pero el espíritu inquebrantable del pueblo ucraniano sirve como un poderoso faro, iluminando el camino a seguir. Su resiliencia es un mensaje para el mundo. Incluso en la más oscura de las tormentas, el espíritu humano perdura, y el deseo de una paz justa y duradera nunca será entregado.